tenemos un problema de termoquímica que nos dice que la reacción que se usa para hacer una soldadura aluminotérmica es la que estás viendo aquí. El trióxido de dihierro se hace reaccionar con aluminio y forma el óxido de aluminio o trióxido de dialuminio y el hierro. Nos piden que calculemos el calor a presión y a volumen constante que se intercambia en condiciones estándar a la temperatura de que se da la reacción. ¿Y cuántos gramos de óxido de aluminio se habrán obtenido cuando se desprendan 10.000 kilojulios en la reacción? Nos dan como datos las entalpías de formación estándar del óxido de aluminio y del óxido de hierro 3 y además las masas atómicas de aluminio y oxígeno. Para empezar a hacer el problema, voy a empezar por calcular el calor, en este caso a presión constante, lo que sería la entalpía de reacción del proceso. Y para ello voy a usar una expresión que es esta que me pone en relación el calor o la entalpía de reacción con la entalpía de formación de las sustancias que están en el proceso. La ecuación es esta que ves aquí, que vas a ver aquí ahora, ¿vale? Es esta que tenemos. Y sería la entalpía de reacción estándar, en este caso, va a ser la suma de las entalpías de formación estándar de los productos, pero, y esto es importante, multiplicada cada una de ellas por el coeficiente estequiométrico que tengan en el proceso. Recuerda que la entalpía es una magnitud, ¿verdad?, extensiva, depende de la cantidad de sustancia que estemos considerando en el proceso, menos el sumatorio de las entalpías de formación estándar de los reactivos, también multiplicadas cada una de ellas por el coeficiente estequiométrico. Pero aquí tenemos que parar un momento y hacer una salvedad. Cuando hablamos de entalpía de formación estándar, debemos tener en cuenta que la entalpía de formación estándar de un elemento químico, cuando está en estado de agregación que le corresponde en las condiciones del problema, digamos en las condiciones estándar en este caso, esa entalpía de formación es cero, porque la tomamos como referencia. Por lo tanto, si te fijas en la reacción, tendrás que, en el caso, digamos, de los reactivos, uno de los reactivos es un elemento, como es el aluminio, y uno de los productos también lo es, como es el hierro. Por lo tanto, sus entalpías de formación serán cero. Es decir, esta ecuación de aquí se nos va a simplificar y va a quedar solo en función de las entalpías de formación de, por un lado, el óxido de aluminio, que sería el producto, y por otro lado, del óxido de hierro 3, que sería el reactivo, y te va a quedar como ves aquí. Tendríamos menos 1675.7, que es el valor para el óxido de aluminio, menos, y cuidado porque la entalpía de formación para el óxido de hierro 3 también es negativa, menos 824.2. De esta manera, cuando operes, ¿verdad?, lo que te va a quedar es una cantidad negativa, pero menor que el primer valor. ¿Por qué? Pues porque estos dos menos, ¿verdad?, se van a convertir en un más. El resultado que vas a obtener es este de aquí, menos 851.5 kilojulios partido por mol. Ya tenemos calculado, en este caso, el calor a presión constante en el sistema. Debemos hacer ahora el cálculo a volumen constante. Y lo que voy a hacer es usar una ecuación que me relaciona ambos calores. La ecuación es esta que ves aquí. El calor a volumen constante, o lo que es lo mismo, en este caso digamos la energía interna, ¿verdad?, de reacción estándar, tiene que ser igual a la entalpía de reacción estándar menos la variación de los moles por R y por T. Esta expresión es bastante útil porque me relaciona ambos calores. Pero ahora hay que tener en cuenta otra cosa. Esta variación de moles que aparece en la ecuación hace referencia a los moles gaseosos del sistema. Si te das cuenta, en tu ecuación no hay gases por ningún lado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este factor que tenemos aquí es cero. No hay variación de moles gaseosos. Y por lo tanto, la consecuencia lógica es que todo este factor se hace cero. Por lo tanto, tendríamos que el calor a volumen constante va a ser igual que el calor a presión constante, que es el que acabamos de calcular. Ya sabemos también el valor a volumen constante, los menos 851.5 kilojulios partido mol. Es exactamente el mismo valor para un calor que para el otro. Nos vamos, por lo tanto, al segundo apartado del problema y tenemos que calcular la masa de óxido de aluminio que se habrán obtenido cuando se desprenden 10.000 kilojulios. Yo ya sé una relación y la tengo aquí, que
un mol del óxido de aluminio desprende 851,5 kilojulios. Eso es lo que me está diciendo el dato que yo he calculado del calor de reacción aquí, ¿verdad? Bien, vamos a usar este dato y vamos a usarlo, digamos, como una proporción. Fíjate cómo quedaría. Yo sé que un mol de óxido de aluminio desprende 851,5 kilojulios, ni que decir tiene que el menos me está diciendo que es calor que se desprende. La proporción es clara. Me hace falta saber los moles de óxido de aluminio que harían que se desprendiesen 10.000 kilojulios. Lo he puesto en notación científica. Luego, menos 10 elevado a 4 kilojulios. Bastaría con hacer esta ecuación que tenemos aquí y vamos a obtener un valor de X que es igual a 11,74 moles de óxido de aluminio. Pero claro, me han preguntado por la masa expresada en gramos y yo lo que he obtenido es una relación estequiométrica, podríamos decir, he obtenido los moles. ¿Qué me queda? Pues simple y llanamente hacer la masa molecular del óxido de aluminio. Recuerda, 27 por 2 más 16 por 3 te van a quedar 102 y lo pongo como un factor de conversión. Me quedaría entonces que un mol son 102 gramos de esta sustancia. Lo pongo abajo para poder cancelar mol con mol y que me queden solamente los gramos. Si haces la operación, verás que el resultado que obtienes es 1197,5 gramos de óxido de aluminio. Con esto queda resuelto el problema. Espero que te haya quedado claro, que te sea útil. Si es así, pues le das al dedo para arriba y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.